Bienvenidos a su cátedra Distribución en Planta. En esta oportunidad vamos a trabajar aspectos varios de la distribución en planta y vamos a comenzar con el primero, que se refiere a la localización. Este es un tema muy interesante porque nos permite conocer metodológicamente cuál es el proceso que hay que seguir para hacer todo lo que se refiere a la macrolocalización y la microlocalización. Y luego vamos a ver una serie de métodos que nos permiten poder llegar a estimar, en función de la información que tenemos, dónde ubicar la planta industrial. Entonces, la localización es otro tema del estudio técnico de un proyecto. El estudio de la localización consiste en identificar y analizar las variables denominadas fuerzas locacionales con el fin de buscar la localización en que la resultante de estas fuerzas produzca la máxima ganancia o el mínimo costo unitario, es decir, cumpliendo con el principio de la máxima eficacia económica posible. Este estudio normalmente se constituye en un proceso detallado y crítico debido a lo marcado de sus efectos sobre el éxito financiero y económico del nuevo proyecto. Acá estamos, dijéramos, tomando la decisión si esto va a ser factible o no, desde el punto de vista de la ubicación. En general, las decisiones de localización podrían catalogarse de no muy frecuentes. De hecho, algunas empresas la toman una vez en su historia. Para otras, en cambio, es mucho más habitual. Sin embargo, hoy en día los mercados, los gustos y preferencias de los consumidores, las competencias, la tecnología, las materias primas, están continuamente cambiando y por consiguiente han de adecuarse para dar respuesta a estos cambios, modificando sus operaciones. ¿Qué causas van a originar problemas ligados a la localización? En primer lugar, un mercado en expansión que requiere añadir nueva capacidad, lo cual habrá que localizar bien ampliando las instalaciones ya existentes en un emplazamiento determinado o creando instalación en otro sitio. O bien podría ser la introducción de nuevos productos o servicios que conlleva un problema similar al anterior. Otra situación puede ser una contratación en la demanda, una contracción en la demanda, que puede requerir el cierre de instalaciones y o la reubicación de las operaciones. Situaciones que se pueden presentar. La obsolescencia de una planta de fabricación por el transcurso del tiempo o por la aparición de nuevas tecnologías que se traducen a menudo en la creación de una planta nueva más moderna en otro lugar. Estamos hoy, por ejemplo, enfrentando el tema de la producción 4.0 y ese enfoque 4.0 permite entonces incorporar automatización, robótica y otras tecnologías a los procesos industriales. Y eso entonces puede, dijéramos, mostrar la obsolescencia de una planta. También la presión de la competencia, que para aumentar el nivel de servicio ofrecido puede llevar a la creación de más instalaciones o la relocalización de algunas ya existentes. ¿Para qué? Para acortar, dijéramos, la capacidad de respuesta que se puede tener ante la demanda de servicios o productos que los consumidores pueden estar demandando en un momento determinado. También cambios en otros recursos como la mano de obra o los componentes subcontratados en las condiciones políticas económicas de la región son otras posibles causas de la relocalización. Por ejemplo, si en una región aumentan, dijéramos, los requisitos medioambientales y no somos capaces de cumplirlos, probablemente estemos obligados a cerrar o a trasladarnos. Las fusiones o adquisiciones entre empresas puede hacer que algunas resulten redundantes o queden mal ubicadas con respecto a las demás. Muchas veces lo vemos, ¿verdad? Cuando se fusionan supermercados, donde en un momento eran competencia y estaban frente a frente. Ahora que son un mismo grupo, básicamente se vuelve redundante la instalación y hay que tomar decisiones con cuál me quedo, cuáles voy a cerrar.
El problema de la localización, entonces, se puede abordar en dos etapas. En la primera etapa se refiere a la macrolocalización, es decir, decidir la zona de manera general en donde se instalará la empresa. La segunda etapa es la microlocalización y esta se refiere a elegir el punto preciso dentro de la macrozona en donde se ubicará definitivamente la empresa o negocio. Normalmente son distintos los factores que se emplean para seleccionar la macrozona y los que se emplean en la selección del emplazamiento o microlocalización. Es tema de evaluar la forma de analizar cada uno de estos distintos factores. Veamos entonces, desde el punto de vista de los factores que se deben estudiar para definir la macrolocalización del proyecto, y consideramos los siguientes aspectos. En primer lugar, el transporte. Existe un buen transporte para las mercancías, materias primas y recursos humanos. También la mano de obra que esté disponible. De nada me sirve montar una planta si no voy a disponer de la mano de obra adecuada para echar a andar nuestro proyecto. Las materias primas, energía eléctrica, combustibles, agua, mercado, terrenos, facilidades de distribución, el tema de las comunicaciones, condiciones de vida, es decir, el tema de violencia en la zona, las amenazas que puedan haber, son factores también que yo debo de tomar en cuenta. Leyes y reglamentos, el clima, acciones para evitar la contaminación medioambiental, qué tipo de regulaciones existen en la zona que me pueden afectar en un momento dado. También la actitud de la comunidad, la existencia de zonas francas, condiciones sociales y culturales, son todos los elementos que debo de considerar en la macrolocalización. Ya en el tema de la microlocalización, también tengo que analizar variables propias para poder tomar la decisión, como son la localización urbana, suburbana o rural, el transporte del personal, policía y bomberos en caso de emergencias, qué tiempo se tardan ellos de poder auxiliarme, el costo de los terrenos, cercanía a carreteras, cercanías a aeropuertos, disponibilidad de vías férreas, cercanías al centro de la ciudad, disponibilidad de servicios, tipos de drenajes, condiciones de las vías urbanas y de las carreteras, disponibilidad de restaurantes, recolección de basura y residuos, restricciones locales, impuestos, tamaño del sitio, forma del sitio, características topográficas del sitio, condiciones del suelo, que son, dijéramos, los factores que yo debo de tomar en cuenta para tomar esas decisiones. Para tomar las decisiones existe una serie de métodos para evaluar esas opciones. Vamos a ver unos casos que nos van a permitir poder tomar esas decisiones. El caso 1 se conoce como el método de análisis dimensional. Consiste en comparar las opciones de localización de dos en dos y sistemáticamente eliminar una de las dos, mediante el análisis de un índice de comparación que se calcula para el efecto. Los pasos de este método son los siguientes. En primer lugar, definir la totalidad de factores locacionales que se deben de considerar. Segundo paso, determinar la forma como se va a medir cada factor, con puntos o con unidades monetarias. Si son unidades monetarias, se asignarán estas a las dos opciones en comparación para tener igualdad de variables y tomar la mejor decisión. Si se decide aplicar puntos, se debe definir una escala, puede ser de 0 a 10, por ejemplo, que permite expresar la posición relativa de una opción de localización con respecto a la otra. Se va a asignar un puntaje menor a la mejor opción. Y un tercer paso, establecer un orden de prioridad a los factores locacionales mediante una ponderación apropiada. Este paso es hasta cierto punto subjetivo, por lo que se recomienda su ejecución por la totalidad del grupo encargado del estudio del proyecto, porque si una persona lo hace, probablemente podría sesgar la decisión. En cambio, si participa todo el equipo, podríamos minimizar el riesgo de sesgar la decisión.
Se sugiere priorizar los factores locacionales mediante puntos en una escala independiente de 1 a 10. El cuarto paso es calcular el índice de comparación, el cual se define con la siguiente ecuación. El índice de comparación de las localizaciones AB va a ser igual a considerar las unidades monetarias o puntos correspondientes a la localización I con relación con el factor locacional K, donde K es el número de factores locacionales que se van a considerar y que son importantes para tomar la decisión. Entonces lo podemos ver en la expresión matemática que nos va a servir para tomar esas decisiones. Y va a ser igual a BC hasta N, donde N es el número de opciones de localización, y P sub K, ponderación relativa del factor K asociado a su prioridad. ¿Cuál va a ser el análisis de los resultados? Bueno, si I a B es mayor que 1, la localización B es mejor que A. Y si I a B es menor que 1, la localización A es mejor que B. Si I a B es igual a 1, ambas opciones de localización son indiferentes. Veamos un ejercicio. Una empresa dedicada al rubro de la confección está evaluando 3 opciones de localización de su planta industrial. Y con miras a efectuar un análisis dimensional, se obtuvo la siguiente información. Se le pide ordenar en orden preferencial las 3 alternativas de localización. Entonces tenemos el siguiente cuadro, donde nos dan el factor de selección, nos dan las localizaciones posibles y los factores de prioridad sobre la base de una escala de 0 a 10. Entonces tenemos el caso de actitud de la comunidad como un factor de localización, y para el caso de Santana es de $3,000, Chalatenango 1,500, San Vicente 3,400. Y le damos un factor de prioridad de 6. Las zonas francas para Santana, $13,876, Chalatenango, 7,213 y San Vicente, 18,465. Y le damos un factor de prioridad de 9. Mano de obra, Santana, 14,000, Chalatenango, 12,000, San Vicente, 11,500 y le damos un valor de 7 como factor de prioridad. Materia prima, Santana 2,000, Chalatenango 3,000, San Vicente 4,000 y un factor de prioridad de 8. La energía eléctrica, Santana 5,000, Chalatenango 2,100, San Vicente 3,000. Factor de prioridad 7. Con esos datos entonces empezamos a aplicar la formulita. Y tenemos la comparación entre Santana y Chalatenango. Y el índice de comparación Santa Ana, Chalatenango, nos dice que va a ser igual a 3,000 entre 1,500 a las 6. ¿De dónde obtuve esos datos? Pues los obtuve de comparar Santana, Chalatenango, que es lo que estoy haciendo acá. Santana, Chalatenango, y comparo 3,000 entre 1,500, que serían estos valores. 3,000 entre 1,500, que porque estoy comprando Santana con Chalatenango, elevado a el factor de prioridad, que es 6, que es lo que tengo acá. Luego, el siguiente factor de localización, ¿ya? Que sería 13,876 entre 7,213, que sería el caso de zonas francas, comparando para Santana, Chalatenango, 13,876 entre 7,213 elevado a la 9, multiplicado por mano de obra, 14,000 entre 12,000 elevado a la 7, materia prima, 2,000 entre 3,000 elevado a la 8, energía eléctrica sería 5,000 entre 2,100 elevado a la 7, que son los valores que tengo acá. Y eso me da un valor de 1,149,920, mayor que 1.
Por lo tanto, Chalatenango es mejor que Santana. Luego comparo Chalatenango-San Vicente. Entonces tengo el primer factor de localización, Chalatenango-San Vicente, es 1500 entre 1400 a las 6. Y los tengo acá, 1500 entre 3400 elevado a la 6. El siguiente valor va a ser 7213 entre 18465 elevado a la 9. Luego 12.000 entre 11.500 elevado a la 7, multiplicado por 3.000 entre 4.000 elevado a la 8, multiplicado por 2.100 entre 3.000 elevado a la 7. Esos son los valores que están acá. Y eso me va a dar 1.73 por 10 a la menos 8. Obviamente va a ser menor que 1 y por lo tanto Chalatenango mejor que San Vicente. Finalmente comparo Santana a San Vicente y lo hago, ¿verdad? Tomando los valores de cada uno de los factores de localización elevados al factor asignado y eso al sustituir me va a dar un valor de 0.02 que es menor que 1, donde Santana va a ser mejor que San Vicente. ¿Cuál va a ser el orden de preferencia para localizar la planta industrial? Bueno, sería que en primer lugar Chalatenango, en segundo lugar Santa Ana y en tercer lugar San Vicente. En base, dijéramos, a la información que yo he tenido a disposición, he tomado esa decisión. El otro caso que nos permite poder realizar la macro y micro localización es el método del punto de equilibrio. Los pasos para realizar este método son, en primer lugar, determinar los costos variables y los costos fijos para cada sitio. Trazar en una sola gráfica las líneas del costo total. Identificar los rangos aproximados en los cuales cada una de las localizaciones provee el costo más bajo. Y resolver algebraicamente para obtener el punto de equilibrio sobre los rangos pertinentes. Veámoslo con un ejemplo. El ejemplo dice, una empresa pretende elegir a través del método del punto de equilibrio una ubicación para su planta de producción en función de los costos, ya que el ingreso por ventas no se verá afectado por la misma. Es decir, se supone que venderá la misma cantidad independientemente donde se instale. La empresa estudia 4 posibles alternativas para los cuales ha estimado los costos fijos y los costos variables que aparecen en la siguiente tabla. Tenemos entonces La Libertad, San Salvador, Santana y San Miguel. Los costos fijos mensuales son para La Libertad 150,000, para San Salvador 300,000, para Santana 500,000 y San Miguel 600,000. Los costos variables por unidad van a ser 60, 30, 20 y 30 respectivamente. La pregunta es, ¿dónde debe ubicarse la planta de producción en función de los costos? Entonces, lo que vamos a hacer es graficar esas ecuaciones lineales. Y lo que se hace es que como son ecuaciones lineales, entonces yo lo que necesito son 2 puntos. Y esos puntos van a ser cuando produzco 0 unidades y cuando produzco, en este caso, 100,000 unidades, que es la capacidad de la planta. Entonces, para el caso de La Libertad, el costo total va a ser 150,000, que es el costo fijo, más el costo variable, que serían las 60 dólares por unidad multiplicado por 0. Entonces me va a dar 150,000. Entonces tengo el primer punto, que sería este que está acá. El siguiente punto sería para producir 100,000 unidades. Entonces tendría 150,000 de costo fijo más 60 por 100,000 unidades y me va a dar 6,150,000 de costo total. Entonces, para
100,000 unidades, tengo en Y 6,150,000. Y es el otro punto que obtengo acá. Entonces tengo este punto y este otro punto y puedo trazar perfectamente esta línea recta. Ya tengo la primera, el caso de Departamento de la Libertad. Similar voy a hacer con San Salvador. Va a ser para 0 unidades y para 100,000. Entonces voy a tener para 0 unidades 300,000 y el costo total para 100,000 va a ser 300,000 más 30 por 100,000 unidades. Y eso me va a dar 3,300,000. Entonces ya tengo esos otros dos puntos que son acá 300,000 y 3,330,000 en Y. Entonces uno de estos dos puntos está, y ya tengo la siguiente línea que corresponde a San Salvador. Observo que acá se cortan la gráfica, o perdón, la línea recta de La Libertad y San Salvador. ¿Qué tengo que hacer para encontrar este valor? Pues tengo que igualar la ecuación del costo total de A igual al costo total en B. Entonces tengo 150,000 más 60 por X, que no sé cuánto es, igual a 300,000 más 30 por X, que no sé cuánto es, porque el valor que ando buscando es X, es decir, las cantidades a producir. Entonces, al igualar esas dos ecuaciones, resulta que X va a ser igual a 5,000 unidades, que son las que grafico acá. Entonces, tengo este primer valor. Luego voy a graficar Santa Ana y tengo costo total en 0, va a ser 500,000 más 20 multiplicado por 0. ¿De dónde salió ese valor de 20? Pues acá lo tengo, ahora que es el costo variable por unidad. Y eso me da el costo total en 0, 500,000. Luego el costo total en 100,000 va a ser 500,000 más 20 por 100,000 y eso me va a dar 2,500,000. Entonces ya tengo, dijéramos, el otro punto que va a ser Santa Ana y su coordenada va a ser 500,000 y 2,500,000. Entonces, la curva CEO Santana corta a la Libertad, perdón, corta a, sí, a la Libertad y corta a San Salvador en dos puntos. Pero ¿cuál me va a interesar a mí? El más cercano, el punto más bajo. Es decir, los puntos que voy a tomar en cuenta son los que van quedando adentro de la envolvente que estoy generando. Entonces me va a interesar el valor de la intercepción entre B y C, que sería San Salvador y Santana. Entonces, igualo, ¿verdad? Las ecuaciones. Costo total en B va a ser igual a costo total en C, que va a ser igual a 300,000 más 30 por X, que es lo que estoy buscando, igual a 500,000 más 20 por X. Despejo el valor de X y me va a dar 20,000. Entonces, donde B y C se cortan,
me está generando 20,000 unidades. Luego voy a graficar San Miguel. Y de la misma manera, costo total en cero va a ser 600,000 más 30 por cero, va a ser 600,000. Y costo total en 100,000 va a ser igual a 600,000 más 30 por 100,000. Y eso me va a dar 3,600,000. Entonces tengo la siguiente gráfica en D, que va a ser esta de color celeste. Y me va a cortar solamente a la curva en A. Pero ya no me interesa este valor porque está, dijéramos, arriba de los costos más bajos que yo estoy tomando en cuenta. Entonces ya tengo, ¿verdad? El corte de A con B, que es 5,000. El punto de corte entre B y C, que es 20,000. Y finalmente la capacidad instalada, que son 100,000, que va a ser en C. ¿Cuál es el análisis de los resultados? Entonces digo, bueno, de 0 a 5,000 unidades me conviene producir en A, en la localización A. De 5,000 a 20,000, ese es el otro tramo, es más conveniente B. Y de 20,000 a 100,000 es más conveniente producir en C. Por el tema de los costos, son las localizaciones de producción más económicas. Entonces yo, ¿verdad? Para producir entonces esas cantidades, yo digo, bueno, me conviene, ¿verdad? Si voy de 0 a 5,000 en A. Si voy de 5,000 a 20,000 en B. Y si voy de 20,000 a 100,000 en C. Que son las, dijéramos, ubicaciones más convenientes en función de los costos. El otro método es la localización de la instalación a través del modelo de Brown-Gibson. Este modelo propuesto por Brown y Gibson combina factores posibles de cuantificar, que son los factores objetivos, con factores subjetivos a los que se asignan valores ponderados de peso relativo. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? Bueno, en primer lugar, asignar un valor relativo a cada factor objetivo para cada localización viable. Segundo, estimar el valor relativo de cada factor subjetivo para cada localización que va a ser sujeta de estudio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el método de Brown-Gibson? Está tomando en cuenta tanto los factores objetivos como los factores subjetivos. Luego, combina los factores objetivos y subjetivos asignándoles una ponderación relativa para obtener una medida de preferencia de la localización, es decir, dónde voy a ubicar la planta, tomando en cuenta tanto los factores objetivos como los factores subjetivos. Y voy a seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de la localización, que es la MPL, utilizando para ello las fórmulas siguientes. ¿Qué nos dice? Para calcular la MPL, esta va a ser igual a un factor K multiplicado por los factores objetivos, más 1 menos K multiplicado por los factores subjetivos. Ese valor de K va a ser, dijéramos, un valor que voy a asignar de 0, a 1. Y si el valor es alto, entonces estaría, dijéramos, favoreciendo los factores objetivos. Y si el valor de K es bajo, estaría favoreciendo a los factores subjetivos. Entonces, ¿cómo voy a calcular los factores objetivos? Pues lo voy a calcular con la siguiente expresión que nos dice que va a ser igual a 1 sobre C sub 1 entre la sumatoria de I igual 1 hasta N de quién, de los 1 sobre los C sub 1.
Y los factores subjetivos van a ser igual a la sumatoria desde J igual 1 hasta N de los R y J multiplicados por los WJ. Entonces, para comprender esto, lo más fácil es hacer un ejercicio. Entonces, el ejercicio dice, una compañía necesita instalar una nueva planta para su área de producción. Para ello está considerando 3 sitios alternativos, A, B, C, y desea, por el método de Brown-Gibson, definir en cuál de ellos ubicar su planta. La suma de los costos fijos de energía, alquiler y agua para cada ubicación se presenta en la siguiente tabla anexa. Es decir, que ese costo, C sub I J, es el resultado de sumar los costos fijos de energía, de alquiler y de agua para las ubicaciones de La Libertad, San Salvador y Santana. Para La Libertad el costo va a ser de 37.388.6. Para San Salvador va a ser 39.382.7 y para Santana 38.108.9. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la fórmula y donde los expertos han definido que el valor de K va a ser 0.75. Es decir, está favoreciendo a los factores objetivos. El valor de 0.75, dijeron, es algo, dijéramos que es resultado de la experiencia de los consultores, de los que están haciendo el análisis de macro y micro localización. Podría ser otro valor, podría ser 0.5, podría ser 0.6, podría ser 0.3. Va a depender del resultado de los diferentes puntos de vista. Entonces, sustituyendo ya en la fórmula y aplicando la ecuación, tenemos que los C los C sub I van a ser lo que nos da el ejercicio. Luego calculamos el 1 sobre C sub I, que nos va a dar ese valor. En el caso de La Libertad, va a ser 0.00002675. Y ese valor dividido entre el total me va a dar 0.341. Es decir, dividir el inverso de C para La Libertad entre el total me da 0.341. Dividir esto entre esto me va a dar 0.324 y dividir esto entre esto me va a dar 0.335. La suma de los tres me tiene que dar 1. Eso es clave. Luego, aplicando la fórmula, la MPL, y hemos definido que K es 0.75, entonces tengo que acá va a ser 0.75 por 0.341, que es el valor que he encontrado acá, para el caso de La Libertad, más 0.25, que es igual a 1 menos K, y por lo tanto aquí tengo 25. Aquí tengo 75, la diferencia está acá, multiplicado por el factor subjetivo, que no lo he estimado todavía. Luego el MPL para San Salvador voy a hacer 0.75 por 0.324, que es este valor que he calculado acá, que es el 1 sobre C sub I para San Salvador. Y finalmente para Santana, 0.75 por 0.335 más 0.25 por el factor subjetivo. Entonces los expertos definen los valores de W y J, distribuyendo el valor de 1 entre los distintos W y J. Entonces acá tengo los factores y los índices de importancia relativa que voy a calcular, porque la ecuación para calcular el factor subjetivo va a ser igual a la sumatoria desde J igual 1 hasta N de los R y J multiplicado por los WJ. Entonces tengo que calcular los R y J y los WJ.
J. Entonces, tengo acá como factores la cultura y la población, el clima y la seguridad. Son factores totalmente subjetivos, pero que tengo que ponderarlos. Entonces digo yo, bueno, para la cultura va a ser 2/3, o sea, 0.6667, el clima 0.333 y la seguridad un valor de 0. La suma de los tres me tiene que dar 1. Pudo haber sido acá que 0.6667 se lo diera la seguridad. Acá le pudiera poner 0.3333 y acá le pude haber puesto 0. O 0.33 a cada uno de estos y me da 1. Eso ya es criterio del analista. Entonces, aplicando la fórmula para trabajar los factores subjetivos, tengo entonces que va a ser igual a las R y J por los W y J. Estos ya los tengo acá. ¿Qué voy a calcular? Los R y J. Entonces, para los R y J, tengo que utilizar este cuadro. Partiendo de la información suministrada para los valores subjetivos y aplicando comparación pareada, como se muestra en el cuadro, se obtienen los R y J. Entonces tengo acá las localizaciones, La Libertad, San Salvador y Santana. Tengo el factor cultura de la población, clima y seguridad, que son estos que están acá. Luego tengo la comparación. Aquí tengo 3 casillas porque son 3 analistas. Entonces, si fueran 4, fueran 4 casillas. Si fueran 5 analísticas, fueran 5 casillas. Porque cada uno va a dar su valoración de el factor con respecto a la ciudad. Por ejemplo, en La Libertad, ¿qué valor le voy a dar a la cultura y la población? Entonces, el analista primero puede decir, bueno, le voy a dar 1, porque el otro valor va a ser 0. Entonces, otro podría ser, no, el analista 2, yo le voy a poner 0 a la cultura y la población. Es decir, va a depender del criterio de cada uno. Entonces, partiendo de la información suministrada para los valores subjetivos y aplicando comparación pareada, como se muestra en el cuadro, se obtienen los R y J. Entonces, de acá, ¿verdad? Un analista le dio 1, La Libertad con respecto a cultura y la población, le dio el valor de 1 también, el siguiente analista, y el analista 3 le puso 0. En el clima le pusieron 0, ¿verdad? Los 3. Y en seguridad, el primero le puso 0, el segundo le puso 1 y el tercero le puso 0. Y así sucesivamente para cada factor. Partiendo de la información suministrada para los valores subjetivos y aplicando comparación pareada, como se muestra en el siguiente cuadro, se obtiene el R y J. Aquí tengo entonces que 1 más 1 va a ser igual, más 0 va a ser 2. 0 más 0 más 1 va a ser 1. 0 más 0 más 1 va a ser 1. Entonces, 2 más 1 más 1 me da 4. Entonces, 2 entre 4 me da 0.5. 1 entre 4 me da 0.25. 1 entre 4 me da 0.25. La suma de estos me tiene que dar 1. En el clima, lo mismo, ¿verdad? 0 más 0 más 0 me da 0. 1 más 0 más 1 me da 2. 0 más 1 más 1 me da 2. La suma, 4. 0 entre 4, 0. 2 entre 4.5, 2 entre 4.5. La suma de los tres me tiene que dar 1. Luego seguridad, aquí va a ser 0 más 1 más 0, 1. 1 más 0 más 1, 2. 0 más 1, 0, 1. Y 1 más 2 más 1, 4. 1 entre 4.25, 2 entre 4.5, 1 entre 4.25. La suma de los tres me da 1. En este caso, la suma de los 3 factores de localización me dieron 4, pero no necesariamente tiene que dar 4. Pueden ser valores distintos.
Este análisis es independientemente de este y de este. Lo único que los valores pueden ser 0 o 1, porque aquí le puedo haber puesto 1 a los 3. 1 a los 3, entonces me va a dar 9. Aquí me va a dar 9, no 4. Entonces va a depender, ¿verdad?, del criterio de los analistas. Pero acá en este caso nos dio 4 en los 3 factores de micro y macro localización de carácter subjetivo. Entonces, aplicando la fórmula para trabajar los factores subjetivos, tengo entonces que el WJ ya lo tengo acá y los R y J ya los tengo acá. Entonces, hago una multiplicación matricial. Tengo acá 0.5, 0.25 y 0.25, que es esta columna. 0.5 y 0.5 es otra columna. Y seguridad, que es 0.25, 0.5 y 0.25, que es este valor que está acá. Multiplicado por la otra matriz, que son los factores, dijéramos, W y J, que son 0.6667, 0.3333 y 0. Entonces, efectúo la multiplicación matricial y me da que el factor subjetivo para La Libertad, 0.33, para San Salvador, 0.333 y para Santa Ana, 0.333. Luego aplico la fórmula donde voy a sustituir este valor del factor subjetivo. Y voy a tener 0.75 por 0.341 más 0.25 multiplicado por 0.333, que es el valor del factor subjetivo. El MPL para San Salvador va a ser 0.75 por 0.324 más 0.25 por 0.333, que fue el valor que me dio de factor subjetivo. Y luego el MPL para Santa Ana, 0.75 por 0.335 más 0.25 por 0.333. Los datos son para La Libertad 0.339, para San Salvador 0.326 y para Santa Ana 0.334. ¿Cuál sería entonces la localización recomendada? Pues sería que se ubique en el departamento de La Libertad, porque la sumatoria de los factores subjetivos más los factores objetivos me va a dar el mayor valor, que es 0.339. La siguiente opción sería Santa Ana con 0.334 y finalmente San Salvador con 0.326. El otro método es la metodología del puntaje ponderado. Y para entenderlo, pues nos vamos con un ejercicio, donde dice que una compañía dedicada a la fabricación de bebidas gaseosas está haciendo un estudio de localización de una nueva planta por el método del puntaje ponderado. Y le pregunta a usted que explique cómo funcionaría la metodología. Entonces, la aplicación de la metodología del puntaje ponderado es la siguiente. Aquí están los pasos donde se le asigna un puntaje, se consideran las regiones, recopilan datos acerca de la región factible, se analizan los datos, se multiplican las calificaciones de cada uno de ellos. Los factores que estamos considerando son 9. Está el ambiente laboral, la calidad de vida, el sistema de transporte, proximidad de los mercados, proximidad de los materiales, impuestos, servicios públicos, cercanía de la planta matriz y salarios de la región. Ese sería el paso número 1, establecer cuáles son los factores que me están incidiendo. Luego, un puntaje en una escala de 1 a 20. Y entonces le empiezo a asignar puntajes, ¿verdad?, a cada uno por parte del grupo analista. En el ambiente laboral se ponen de acuerdo y le dan 15. A calidad de vida le dan 10. Sistema de transporte le dan 8. Proximidad de los mercados 15. Proximidad de los materiales 20.
impuestos 10, servicios públicos 20, cercanía de la planta matriz 10, salarios de la región 12. Luego entonces, en esta tabla tengo los factores y los puntajes que yo he asignado y tengo las posibles localizaciones, la A, la B, la C, la D y la E. Luego le voy a asignar calificaciones de una escala que va de 1 a 5 a cada una de las posibles localizaciones. Entonces a le doy un valor de 3 con respecto al ambiente laboral, le doy un valor de 5 con respecto a calidad de vida, le doy 5 con respecto al sistema de transporte, 2 con proximidad a los mercados, 3 proximidad de los materiales, 5 a los impuestos, 5 a los servicios públicos, 3 a la cercanía de la planta matriz y salarios de la región 5. Y así lo hago para B, para C, para D y para E. Luego se multiplica el puntaje por la calificación y se suman para hallar un valor total de la localización. Entonces tengo acá, ¿verdad? El puntaje, la localización y la ponderación que le he dado y hago el resultado. 15 por 3, 45, 10 por 5, 50, 8 por 5, 40, 15 por 2, 30, 20 por 3, 60, 10 por 5, 50, 20 por 5, 100, 10 por 3, 30, 12 por 5, 60. Lo mismo acá, ¿verdad? 15 por 4, 60, 15 por 5, 75 y 15 por 2 va a ser 30. Y así para cada uno de ellos. Entonces tengo acá, ¿verdad? El valor total del puntaje ponderado de 465, 477, 468, 532 y 385. Entonces, basándonos en los puntajes ponderados, la localización D es el mejor sitio para ubicar la planta. Entonces, como ven, son diferentes métodos que voy a aplicar para determinar en qué zona voy a ubicar la planta. Luego tengo un quinto método, que es el método de los centros de gravedad. Y para entender, pues lo más fácil es hacer un ejercicio. Una empresa desea ubicar una planta con la mejor ubicación para sus centros de distribución y desea que ésta se encuentre en un punto de cercanía adecuado para todos. El siguiente cuadro muestra la ubicación actual de los CD, o sea, de los centros de distribución, y el volumen de producción de cada uno de los centros de distribución que maneja. Entonces acá tenemos la tablita. Tenemos que en Santana maneja 3.800, en Sonsonate 2.700, Charatenango 310, San Salvador 420 y La Libertad 250. Y estas son las coordenadas, ¿verdad? En X y en Y que se tienen para cada uno de los centros de distribución. Las fórmulas que vamos a utilizar para las coordenadas de la nueva localización, que es lo que estamos buscando, son estas, en X y en Y. En X va a ser igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta N de los D sub IJ por los B sub I, entre la sumatoria de I igual 1 hasta N de los B sub I. Los C sub Y, la coordenada en Y va a ser igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta N de los D sub Y por los B sub I, entre la sumatoria desde I igual 1 hasta N de los B sub I. Calculando los D sub I X y los por B sub I y los D y Y, B sub I y los B sub I, tenemos lo siguiente. Aquí están los centros de distribución, la coordenada en X y la coordenada en Y, que son los D sub IX y los D sub IY.
La materia prima, que son los B sub I, y están los valores que nos dé el problema. Entonces, el D sub IX por B sub I, ¿ya? Que es un componente de la coordenada en X y la otra en Y. ¿Ya? Aquí tengo los D sub IX por B sub I y los D sub IY por B sub I. Entonces voy a multiplicar 58.7 por 3.800 y me va a dar este valor. 26.2 por este valor me va a dar este. 32.9 por 310 me va a dar este valor. 42.5 por 420 me va a dar este valor. Y 36.4 por 250 me va a dar este valor. El total va a ser este, pero el D sub IX, B sub I, y el B sub I va a ser 7.480. Lo mismo hago para el D sub IY, B sub I. La coordenada 4.4 por 3.800. 5.2 por 2.700 me va a dar este valor. 3.8 por 310 me va a dar este valor. 4.1 por este valor me va a dar este otro. Y 6.2 por 250 me va a dar 1.550. La sumatoria son 35.210. ¿Cuál va a ser la coordenada de la nueva instalación? Va a ser 44.244518.7. Y en Y, 4.70721925. ¿De dónde salió este valor? Me salió de sustituir, ¿verdad?, el D sub I, X, B sub I entre el B sub I, que es lo que tengo acá. De dividir D sub IX, que son 330.949, entre 7.480. Y me va a dar la coordenada en X, que es esta. Y 35.210 entre 7.480 me va a dar 4.70721925, que es la coordenada de la localización que ando buscando. Entonces, gráficamente, la ubicación de la planta va a ser este punto rojo. Estos puntos azules son los centros de distribución: Santana, Sonsonate, Charatenango, La Libertad y San Salvador. Aquí están estas 5 localizaciones y la nueva instalación, esta es su coordenada, que correspondería acá, que serían 44.24 en X y 4.7 en Y, y me da este valor. Entonces puedo ver acá entonces que este es el punto, dijéramos, más cercano para los distintos centros de distribución. Y de esta manera entonces coloco acá mi planta y de acá mando producto acá, producto acá, producto acá, producto acá y producto acá. Y de acá hasta esta zona, de acá hasta esta zona, de acá debajo de esta zona, de acá esta otra zona y de acá esta otra zona. De manera que entonces me vuelvo sumamente eficiente. Bien, esto sería todo en cuanto a macro y micro localización y los diferentes métodos para poder realizarlo, y nos veríamos en la próxima. Muchas gracias.